soy Lorenzo Cano y soy médico cirujano egresado de la Universidad Central. Yo vengo a hablar un poco sobre las características de lo que tiene que ser una elección auténtica. ¿Okay? Empecemos por lo principal. Elegir es un derecho humano. Así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José de Costa Rica, de los cuales esta república es signataria. ¿Cuáles son las características de una elección auténtica? A grandes rasgos son tres. La imparcialidad arbitral, que le impone al árbitro electoral una condición de bonum pater familias, en la cual no debe tomar partido por ninguno de los contendientes, que lo obliga a actuar estrictamente a las normas constitucionales, legales y sublegales que rigen la materia electoral. La transparencia del proceso y el derecho a vigilancia, que comprende, entre otros, el acceso que deben tener los contendientes en el acceso a la información relevante relacionada con los procesos electorales, para ejercer sus derechos de vigilancia durante todo el proceso electoral. Y la garantía del secreto del voto, el principio de confianza en el secreto del voto, según el cual se debe garantizar que no puede existir una vinculación voto-elector. Los ciudadanos que voten lo harán con la misma convicción de que su voto no va a ser revelado. El sistema electoral actual, como ya explicó Marisol Sarria, es la consecuencia del proceso jurídico de la Revolución. En 1999, una vez que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, ella se dio a la tarea de realizar una serie de cambios relativos a la estructura y de cómo tenía que funcionar el Estado, modificando el poder legislativo y modificando el poder judicial. La Asamblea se proclamó depositaria de la voluntad del poder popular y expresión de su soberanía con las atribuciones del poder originario para poder reorganizar al Estado venezolano, y resuelve que podrá limitar o decidir la cesación de las autoridades que conformen el poder público y que todos los organismos del poder público quedan subordinados a los designios de dicha asamblea. Es decir, que se autoarrogó una competencia que, como ya les explicaron, no tenía. Dentro de esas competencias estaba el nombramiento del Consejo Nacional Electoral. El estatuto, para ello, redactó una serie de leyes que ya Marisol la fue explicando. Primero fue el Estatuto Electoral del Poder Público, en el cual acabó por completo con la transparencia del Consejo Nacional Electoral. Después, en el 2002, redactan la Ley Orgánica del Poder Electoral, que modifica la normativa constitucional relativa a la integración del Comité de Postulaciones. De entre un pequeño grupo, elegido por mayoría simple, afecta al gobierno, se eligen a los rectores del CNE por mayoría calificada. A la larga, eso parece democrático, pero en lo absoluto lo es. ¿Okay? Pero tenemos que la aniquilación de las elecciones auténticas y de la representación proporcional en este país comienza a partir de 1999. A través de un complicado proceso jurídico y electoral se sentó el precedente en Venezuela de la aniquilación de la representación proporcional mediante el uso del quino, las famosas llaves de Chávez, diseñadas e implementadas por los profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, Nelson Merentes y Ricardo Ríos. Ellos diseñaron un sistema en el cual, con el 52% de los votos, el oficialismo nombró para sí, se asignó 125 de 131 escaños de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ahí no acaba la aniquilación de la representación proporcional en este país, porque la oposición, en el año 2000, el gobernador del estado de Yaracuy, Eduardo Lapi, desarrolló lo que se llamó las morochas. ¿Cómo funcionan las morochas? Se separaba el voto nominal del voto lista, y eso fue desarrollado por la oposición. Gracias a la morocha, el Partido Convergencia, con 53% de los votos, obtuvo 86% de los cargos a diputados, 6 de 7. Y legalmente, con los votos que sacaron, les tocaban 4 de 7. La artimaña electoral dio similar resultado en la elección, que era simultánea de los 5 diputados a la Asamblea Nacional de Yaracuy, que se los agarró todos el Partido Convergencia. ¿Okay? Y las morochas, como estrategia electoral,
violaban el propio estatuto electoral del poder público, que si bien ya acababa con la transparencia del poder electoral, ¿okay? La oposición utilizó este artilugio para adjudicarse escaños. No contento con eso, el gobierno, el partido de gobierno para aquel entonces, el MBR, utilizó la misma estrategia, creando un partido fantasma que fue aprobado de manera especial por el entonces presidente del Consejo Electoral, que era Jorge Rodríguez. ¿Ves? Pero ahí no culmina esto, porque ya para el año 2009, ¿okay? A pesar de que se hicieron una serie de amparos constitucionales llevados a cabo por Henry Ramos Ayub, de Acción Democrática y muchos otros, el magistrado de la Corte Suprema, Francisco Carraquero, los desechó. Cabe destacar que también fue presidente del Consejo Electoral. Eso sucedió después, ¿no? Después, en el año 2009, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la nueva ley, consagra el principio de las morochas al separar el voto lista del voto nominal. Y eso, el resultado de esa separación lo pudimos ver en la elección de diputados, cuando la oposición, obteniendo una mayoría de votos, obtuvo menos escaños de lo que realmente les asignaban. ¿Okay? No solamente la Ley Orgánica de Procesos Electorales del 2009 permite esto, sino que también permite el rediseñar las circunscripciones electorales. Y esta técnica no es nueva. Esto tiene 200 años de historia y comenzó en el estado de Massachusetts, cuando el gobernador Elbridge Gerry modificó los circuitos electorales del estado de Massachusetts para poder hacer ganar a su partido. ¿Okay? Y sigue sucediendo. ¿Okay? La Ley Orgánica de Procesos Electorales también establece que el escrutinio del voto es electrónico, que ya no es necesario contar los votos, porque el Consejo Nacional les coloca a los ciudadanos una computadora que cuenta los votos por ellos. Y como ya explicó Guillermo Salas, eso es porque es delegar el poder de decisión y la verificabilidad del proceso electoral a un grupo de técnicos que tienen serios conflictos de intereses, o pueden tenerlos. ¿Okay? ¿Y qué es lo que ocurre? Que el ciudadano de Tapipa, el ciudadano de San Sebastián de los Reyes, para poder entender cómo funciona su sistema electoral, tiene que también entender qué es una prueba electrónica de confirmación de software, tiene que entender que la máquina hace un scrambling de los votos, y eso no es justo. ¿Okay? Cualquier persona, como ya Guillermo lo explicó, debería poder entender cómo se conforma el registro, el sistema electoral. A nosotros los ciudadanos se nos convenció tan sencillo de que solamente hay que ir a votar y a entender la última parte del proceso electoral. Pero ya se les explicó que desde que se conforma el registro electoral permanente hay vicios, ¿okay? Y han habido vicios documentados que pueden encontrarse en el Archivo Histórico del Nacional, el Archivo Histórico del Universal, de cómo se fue modificando el registro electoral. COPEI, junto con Primero Justicia, denunció en el 2006 al general Ramón Guillermo Santeliz de alterar el registro electoral permanente. ¿Okay? Sobella Mejías denunció al técnico en aquel entonces del CNE, Félix Arroyo, ¿okay? De manipular el registro electoral permanente para el referéndum revocatorio del 2004. Entre el 2004 y el 2006, Félix Arroyo, que pasó de ser mano derecha de Jorge Rodríguez en el Consejo Electoral, pasó a las filas de la oposición como técnico electoral. En el 2012, para las elecciones de gobernadores, Félix Arroyo, para las elecciones presidenciales, Félix Arroyo era de los que estaba encargado de la revisión de la captahuella. Y nos dijo que no teníamos que tener nada de la captahuella porque el sistema era perfecto, estaba blindado. Pero en las elecciones de gobernadores, Félix Arroyo, y esto está en documentos del mismo Consejo Nacional Electoral, aparece como firmante y testigo electoral del partido Hora, que está afín al gobierno, ¿ok? Y aparece como testigo electoral de una auditoría que se hizo al registro por ese medio. Entonces, no podemos confiar en una serie de vacas sagradas, algo que nos lleva a esto. Entonces, los que denunciamos esto,
sistemáticamente se nos execra, se nos veta, se nos censura de la prensa oficial. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema de promover una línea crítica ante lo que es algo tan sagrado como lo que es el poder elegir? Porque recuerden que eso es un derecho humano. La democracia no puede depender de un software. ¿Sí bien? No tiene sentido. Votar hoy en día con este sistema electoral, donde no hay ni una garantía del secreto del voto, ni una transparencia del proceso, ni imparcialidad arbitral, genera una legitimidad a un proceso fraudulento que viene ocurriendo desde el 2004. Esto se ha dicho una y mil veces, pero por razones asociadas al Grupo La Colina, por razones y de conflictos de intereses, esto no sucede. Se le quitó al ciudadano la posibilidad de poder entender su sistema electoral. Entonces nosotros asumimos la responsabilidad de decirle a la ciudadanía que si bien el sufragio es un derecho, es un derecho que se puede ejercer de manera positiva votando o de manera negativa absteniéndose. Y ese es el gran dilema hoy en día. ¿Cuál es el tabú? ¿Por qué es pecado? ¿Por qué es incorrecto hacer un llamado a la abstención? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Es malo? ¿Es ilegal? ¿Es un delito? No, no lo es. No es un delito. Entonces, esa básicamente era mi ponencia. Muchas gracias. Gracias.